Confiando en Jesús en medio de la tempestad. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27. Dice así el texto sagrado: Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? El texto nos narra cómo Jesús y sus discípulos, en un momento determinado de la noche, según nos enseña el pasaje paralelo en el Evangelio según San Marcos 4:35, en un momento determinado en la noche, Jesús y sus discípulos entran en la barca para ir a otra parte del mar de Galilea. Probablemente Jesús quería retirarse de las masas a un lugar apartado para descansar. Jesús dedicaba la mayor parte de su tiempo a predicar el Evangelio del Reino, las buenas nuevas de salvación, sanando a los enfermos y haciendo bienes a los hombres. De pronto, el texto nos enseña que se desencadenó una gran tempestad. El término para tempestad en el texto griego es el término seísmos, que significa terremoto o estremecimiento, lo cual nos indica la tremenda tempestad que se levantó. Algo muy común en el lago de Galilea, debido a su situación geográfica. El texto dice que Jesús dormía. Este es el único lugar de las Escrituras donde vemos a Jesús durmiendo. Recordemos algo importante, estimados hermanos. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. El Verbo eterno se encarnó y se hizo hombre, semejante a nosotros, excepto en el pecado. Por esta razón, como hombre perfecto, Jesús se cansaba, lloró en alguna ocasión, tal como se nos narra en los Evangelios, y evidentemente, como hombre perfecto, Jesús dormía. En el versículo 25 observamos una extraña reacción por parte de los discípulos. Recordemos de que ellos eran expertos pescadores del mar de Galilea y estarían acostumbrados a todo tipo de tempestades y tormentas en el mar. Notar lo que dice el versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Hemos dicho que los discípulos, la gran mayoría de ellos, eran expertos marineros del mar de Galilea. Ellos estarían acostumbrados a todo tipo de tempestades y tormentas. La tempestad hacía inútiles todos los esfuerzos de experimentados marineros. Qué paradójico. Los experimentados pescadores acuden a un carpintero para que los socorra en plena mar. Acudieron a Jesús para que los salvase de aquella angustiosa situación. En el versículo 26, Jesús les viene a decir a sus discípulos: ¿por qué estáis acobardados? Recordemos que Jesús estaba en control de la situación. En esta ocasión, Jesús demostró tener poder y autoridad sobre la naturaleza, pues Él es el creador de todas las cosas, el que sustenta todo cuanto existe con la palabra
de su poder, como expresa el escritor de la Epístola a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 3. Escribe el famoso predicador inglés Charles Spurgeon lo siguiente: cuando toda ayuda humana era vana, se levantó el Salvador y con una palabra transformó la tempestad en calma. Queridos hermanos, en nuestra experiencia como creyentes, también atravesamos por tormentas y tempestades, momentos de conflicto, momentos de aflicción y de prueba. A veces puede parecer que nuestra barca se hunde en medio del mar y nos angustiamos ante tales circunstancias. Puede ser que en medio del conflicto estemos atemorizados como los discípulos, pero recordemos que a nuestro lado está Jesús, el cual tiene poder y autoridad sobre las tormentas más devastadoras. Confiemos en Jesús, pues Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Él es el único soberano. Cuando Cristo interviene en la tormenta que sacude nuestra vida, se produce calma y paz. Dios, en su infinita sabiduría, envía las pruebas a nuestra experiencia con el propósito de que pongamos nuestra confianza en Él. Así lo enseña San Pablo apóstol en su segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Descansa y confía en el Cristo omnipotente. Al final del pasaje vemos que los discípulos expresan lo siguiente: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es Jesús? El comentarista William Hendriksen comenta lo siguiente: estos hombres están asombrados. Comienzan a comprender que Jesús es mucho mayor de lo que previamente habían imaginado. Ejerce el control no solamente sobre quienes lo oyen, sobre las enfermedades y demonios, mas también sobre los vientos y el mar. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? Jesús es aquel que se hizo pobre para enriquecernos. Jesús es el Salvador de los hombres, el camino, la verdad y la vida. Él es el buen pastor, la resurrección y la vida. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Nuestro sumo sacerdote que ofreció un solo sacrificio por los pecados y nos hizo perfectos. Él es el fiel y misericordioso que se compadece de nuestras debilidades. Él es el juez del universo. Cristo es el autor y consumador de la fe. Cristo es el incomparable. A Él la gloria por los siglos.